Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos les decía yo, hipertensión intracraneal. Y de aquí las siguientes clases, pues, se van a desprender de, pues, de este tema, ¿no? Okey. ¿Cuál es la definición? Conjunto de signos y síntomas que van a ser causados por el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Dentro de la cavidad craneal. Eh, Cuando la presión del líquido cefalorraquídeo medida en decúbito lateral, ¿sí? Sobrepasa los 20 centímetros de agua o 15 milímetros de mercurio, eso es diagnóstico de hipertensión intracraneal, ¿sí? La presión intracraneal va a ir variando de acuerdo al grupo pues, de edad, ¿no? Puede ir desde los 2 hasta los 5 milímetros, o bien de los 10 hasta los 15 milímetros ya en adultos, 2 a 5 milímetros pues en los neonatos, y ya en adultos de 10 a 15 milímetros de mercurio. Sin embargo, la mayoría de ocasiones ya en la práctica se empiezan a tomar medidas cuando la presión intracraneal rebasa los 15 milímetros, los 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, esa cifra de 20 milímetros de mercurio, digamos que es eh, corte para iniciar las medidas, ¿no? Anti-hipertensión intracraneal. Recuerden que esto es un cuadro grave de una urgencia extrema, por lo cual ustedes deben de, ¿sí? Ustedes saben que la sangre, pues, conlleva no solamente oxígeno, sino también aporte de glucosa. El cerebro recibe de 2 a 4 mililitros de sangre por cada 100 gramos de tejido, ¿sí? Y la mayor cantidad de esta sangre, pues, se destina para la sustancia gris. ¿Aquí qué tenemos? ¿Aquí qué estamos viendo? ¿Alguien puede describir este corte de patología? Pues parece un corte tipo charcot donde se puede ver una zona Ujú, de en el lóbulo parieto-occipital del hemisferio izquierdo. ujú, okey. ¿Alguien más? Dijiste necrosis, ¿verdad? Sí, ¿Alguien más? Tal vez igual pareciera una dilatación de del ventrículo lateral izquierdo, podría ser. ¿Quién más? Yo podría observar un hematoma parietal. Un hematoma. Estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, ¿sí? Y este hematoma, pues ustedes se fijan, aquí están los núcleos grises de la base del lado opuesto, y aquí estaría haciendo el lóbulo de la ínsula, parte del tálamo. Entonces, este hematoma parece que se origina aquí en el tálamo y se extiende pues al resto de núcleos y al lóbulo de la ínsula, ¿de acuerdo? Tiene un efecto de masa y de desplazamiento pues importante de la línea media. Esto lo pueden ver también en tomografía, ¿de acuerdo? Este, Ustedes van a trazar una línea por el medio y el desplazamiento se mide del septo interventricular hacia esa línea media, ¿no? Y en agudo, este desplazamiento va a correlacionar con el grado de deterioro neurológico y a su vez correlaciona con la escala de coma de Glasgow. Es decir, a mayor desplazamiento, mayor deterioro neurológico, ¿sí? En otras palabras, a mayor deterioro, menor escala o menor puntaje en la escala de coma de Glasgow. Es decir, la desviación de la línea media es directamente proporcional al daño neurológico, ¿sí? E inversamente proporcional al puntaje en la escala de coma de Glasgow. Entonces, eso es muy relevante que ustedes lo comprendan, lo entiendan, porque en ocasiones, pues,
ustedes me van a mandar una tomografía, ¿sí? Y yo con esa medición me estoy dando cuenta, pues, de la gravedad del asunto. Aún así yo me encuentro a más de 150 kilómetros de distancia y ustedes me digan, pues, doctor, mire esta tomografía, el paciente tuvo un accidente, ¿no? O un EBC hemorrágico. Me mandan la imagen y pues yo ya sé que es una situación crítica, grave, ¿no? Y los libros de trauma y de estado de conciencia correlacionan esta desviación, ¿sí? Y lo relacionan con la escala de coma de Glasgow. Si yo tengo de 0 a 3 milímetros de desplazamiento, bueno, mi paciente va a estar en un 14 o en un 15 de Glasgow, ¿sí? Si yo tengo entre 3 a 5 milímetros, bueno, mi paciente ya va a estar en 13, en 12 o en 11 de Glasgow. Si tengo entre 5 milímetros, ¿sí? Y 9 milímetros, mi paciente puede estar en 11, en 10 o en 9 de la escala de coma de Glasgow. Si tengo yo 10 milímetros o 1 centímetro o más, el paciente va a estar con un Glasgow menor a 9, ¿sí? 8, 7, 6, 5, 4 o 3. A, a mayor desplazamiento, recuerden, menor escala de Glasgow, mayor daño neurológico. Entonces, este es muy, muy, muy importante, ¿sí? Para que nosotros sepamos la gravedad pues del asunto. Y en este caso, pues, obviamente no hubo una intervención, ¿sí? No hubo una intervención quirúrgica y el paciente, pues falleció por este hematoma que pudo haber sido tratado pues en las primeras horas de evolución, ¿no? Entonces, pues esto seguramente fue un evento vascular cerebral de tipo hemorrágico, ¿sí? Y que si se hubiese diagnosticado y tratado a tiempo, pues quizás se hubiera quedado con secuelas, ¿no? Secuelas por la afección del tálamo, de los núcleos de la base, pero este hematoma, que en su mayoría es de la ínsula, bueno, pues podría haber sido noble, ¿no? Entramos, drenamos y el cerebro, pues sí, está inflamado, pero la línea media, pues regresaría a su situación habitual. Entonces, esto es muy importante. Y lo mismo, así como estamos viendo en este corte de patología, lo vamos a ver en corte de tomográfico, ¿no? De tomografía. Entonces, muy bien, esto sí fue un hematoma, aquí no hay hidrocefalia, al contrario, el sistema ventricular está totalmente colapsado, ipsilateral al hematoma, ¿sí? Está totalmente colapsado, sobre todo las astas frontales, y hacia posterior quizá hay un poco de hematoma que haya irrumpido al sistema ventricular, ¿no? Y del otro lado, pues está también con efecto de compresión, no hay nada de dilatación, al contrario, hay compresión del sistema ventricular, ¿no? Bueno, ¿cómo obtenemos esta medición del flujo sanguíneo cerebral? Esta formulación es importante porque el flujo sanguíneo cerebral va a ser igual a una constante que nos va a multiplicar la presión arterial sistólica menos la presión intracraneal entre las resistencias o el retorno venoso central, ¿sí? Esa es la constante. ¿Qué pasa si aumenta la PIC? ¿Cómo va a salir este resultado? Si aumenta la PIC, que es la presión intracraneal, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo cerebral? ¿Se verá disminuido? Se ve disminuido, ¿de acuerdo? Eso es importante. Sí, esas son matemáticas. Bueno, ahí sí se ve que se le sirvió la preparatoria. Muy bien. Si aumenta la presión intracraneal, va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Tomando únicamente ese parámetro, ¿no?
Muchas veces cuando hay aumento de la presión intracraneal, de manera compensatoria, ¿qué creen que haría el cuerpo para mantener, sí, para mantener el flujo sanguíneo cerebral? Tomando en cuenta estas variables. ¿Va a aumentar el gasto cardíaco? Va a aumentar, va a aumentar La presión arterial. la presión Presión arterial, arterial. ¿no? La presión arterial, porque si esta aumenta, pues esta aumenta también para igualar esta situación, ¿no? Y no se vea afectado el flujo sanguíneo, pues, cerebral, ¿no? O disminuir el retorno venoso central, esa podría ser otra, ¿no? Otra, compensación, ¿de acuerdo? Ya que la K, pues, es constante y las variables, pues, son las otras que pueden, digamos, de algún modo modificarse. Pero la primera respuesta es, la modificación de la presión intracraneal. Entonces, cuando es severo el alza de la presión intracraneal, pues tiende a aumentar la presión arterial, sobre todo la arterial sistólica, pues para compensar esa disminución de flujo sanguíneo cerebral y el cerebro no sufra isquemia. La disminución del flujo sanguíneo cerebral pues nos va a llevar a isquemia. Y la isquemia perpetuada a lo largo del tiempo, ¿a qué nos va a llevar? A la necrosis. Antes de la necrosis, pues sí, efectivamente, un infarto o bueno, ya más, digamos, en términos, digamos, patológicos o histopatológicos, pues necrosis, ¿no? Pero la necrosis se puede entender de otra manera. Vamos a manejarlo como infarto, que es esa zona de tejido ya no viable. Infarto global de todo el encéfalo, y eso se denomina, ¿alguien sabe cómo se denomina? El infarto global del encéfalo. ¿Alguien? Muerte encefálica. Muerte encefálica. Muy bien. De acuerdo. Bueno, aquí tenemos algunos modelos para tratar iniciales, donde se trataba de comprender pues estos mecanismos de la hipertensión intracraneal, ¿no? Hay una compresión intracraneal locada por una insuflación de un balón a nivel intracraneal y se hacían pues esas mediciones, ¿no? Obviamente, ante mayor sea la insuflación del balón, pues mayor hipertensión intracraneal, ¿no? Aquí me brinqué una. Aspectos de interés. Bueno, hay compartimentos de la cavidad craneal, está el contenido de la cavidad craneal, la elastancia y la complianza, que ahorita vamos a ver, ¿no? Los compartimentos de la cavidad craneal, pues recuerden que tenemos un espacio supratentorial, ¿sí? Esto es más que una línea, más que una línea, digamos, pues tiende a ser como esta figura, ¿no? Donde aquí vendría el lóbulo occipital, ¿no? Parietal, casi todo frontal, en esta parte temporal, y esta sería el área infratentorial, ¿no? ¿Qué estructuras tenemos en el espacio infratentorial? ¿Y por qué se El llama cerebelo. tentorial? Sí, ¿por qué se llama tentorio o tentorial? ¿Esta qué vendría siendo? La tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo. ¿Y por qué se llama tienda del cerebelo? Por su forma. Por su forma de tienda de campaña, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí viene el nombre, ¿no? Entonces, tentorio, tienda, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, ya decía yo, ¿cuáles son las estructuras del espacio infratentorial? Ya su compañero decía una, que es el cerebelo. ¿Qué otra? El tronco El encefálico. tronco encefálico. El tronco encefálico en su fase de puente, ¿sí?
y bulbo, ¿no? Y la mitad, digamos, del mesencéfalo, ¿sí? ¿Y qué hay acá? El Eh, ventrículo. ¿Cuál ventrículo? El tercero. ¿Alguien más? ¿Es el cuarto? El Sí, cuarto El igual. cuarto, el cuarto ventrículo. Entonces, esas estructuras, y también tenemos aquí otra situación aquí de agua, ¿cómo se llama esta? Cisterna. La cisterna magna. Entonces, esas estructuras pues son las que debemos de visualizar infratentoriales, y de ahí en fuera pues todo lo demás supratentorial, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los compartimentos de la cavidad craneal. Y también acuérdense que se divide el piso del cráneo. Tenemos una bóveda y un piso. La fosa craneal se divide en tres pisos o fosas, que es la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa posterior, que básicamente son estas estructuras que acabamos de mencionar, infratentoriales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los límites para dividir este piso, no? Pues el primero es el reborde del ala, ¿sí? Menor del esfenoides, ¿sí? Que sería ¿sí? Este de acá. Este es el reborde. Y el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, ¿sí? Esos serían nuestros límites, ¿no? Ahora, ¿qué va a descansar sobre la fosa anterior? El ¿Qué, lóbulo qué? frontal. El lóbulo frontal, su cara inferior. Acuérdense que el lóbulo frontal y el encéfalo en general pues tiene una cara medial, una cara dorsolateral y una cara inferior, ¿no? En este caso la cara inferior, que corresponde a los surcos orbitarios, precisamente al giro recto, descansar aquí en esta porción de la cavidad craneal, ¿no? ¿Qué va a descansar en la fosa media? la hipófisis, Exacto, la hipófisis en la parte central, ¿no? En la parte central, básicamente, y a los lados, El lóbulo temporal. el lóbulo temporal, la cara inferior del lóbulo temporal. ¿Y qué va a descansar aquí en la fosa posterior? es el occipital, Cerebelo. el cerebelo, perdón. El cerebelo, ¿sí? El cerebelo, porque acuérdense que estamos en la fosa, ¿no? O sea, estamos pegaditos al hueso, ¿sí? Aquí lo dividen en dos, precisamente para no tener una confusión. Aquí está el repliegue de dura madre. Aquí sí, supratentorial, pues va a estar el lóbulo occipital. Infratentorial, pegadito al hueso, va a estar el cerebelo, ¿de acuerdo? Entonces, uno está abajo del otro. El occipital es supratentorial, el cerebelo es infratentorial, ¿de acuerdo? Entonces, estas divisiones en fosas, pues nos ayudan mucho para ubicarnos, ¿no? Anatómicamente, hacer diagnósticos. Bueno, aquí no me voy a detener mucho. La elastancia, pues, es una unidad de aumento de la presión intracraneal que se produce al adicionar un volumen. Y la complianza es la disponibilidad de espacio intracraneal ante un aumento de volumen. Por ejemplo, aquí en la complianza, pues es característico en los adultos mayores, muy mayores, que tengan atrofia cerebral, pues tienen mayor complianza, ¿no? Tienen mayor complianza, eh, que una persona de 40 años, digamos, o de 20 años, ¿no? Entonces, por eso muchas veces los hematomas subdurales, por esa complianza en los adultos mayores, bueno, van a tolerar grandes volúmenes, y a veces solo los aqueja un dolor de cabeza o un mareo, ¿sí? Y un hematoma subdural en un menor de 50, 40 años, pues va a ser un verdadero cuadro de hipertensión intracraneal. No así en los adultos mayores. Muchas veces lo que más se observa en adultos mayores son hematomas subdurales crónicos, ¿sí? Y los más jóvenes, pues no toleran bien ese aumento, ¿no?
Características especiales en pediatría. Esto es muy importante porque en pediatría también existe mayor complianza. Aquí también en los adultos mayores hay mayor complianza. Pero ¿por qué existe mayor complianza en pediatría? Y en pediatría hablo en menores de 2 años. Por estas razones. ¿Por qué? Porque las suturas craneales aún no están cerradas, ¿sí? Existe la presencia de grandes fontanelas, sobre todo la fontanela anterior, que en condiciones normales a los 18 meses pues ya debe estar cerrada entre los 12 y 18, pero dejando un margen amplio, podríamos decir que antes de los 2 años pues el cráneo pues todavía no se ha cerrado. Después de los 2 años o a los 2 años ya debería ser un cerrado cuasi hermético, ¿no? Cuasi hermético, y entonces ya nos provoca verdaderos cuadros de hipertensión intracraneal, ¿no? Después de que se cierren las suturas. Antes del cierre de las suturas, la hipertensión intracraneal se puede manifestar como macrocefalia, ¿sí? Son otros datos clínicos que lo vamos a ver perfectamente cuando veamos hidrocefalia, ¿no? Además, en los pediátricos, pues hay cisternas grandes, ¿no? El cerebro aún pues está en desarrollo. Todo eso nos lleva a tener mayor confianza también en el pediátrico, ¿no? Y fíjense, este mecanismo, digamos, fisiopatológico, ¿no? ¿Dónde podemos empezar? Bueno, pues hay un aumento aquí incontrolable, ya se me borró aquí, un aumento incontrolable, ¿no? De la presión intracraneal, ¿sí? Por alguna causa. Esto nos va a llevar a un aumento de la PIC, disminución de... Este es otro parámetro, la presión de perfusión cerebral, que al sanguíneo nos está llegando al cerebro, ¿no? Es una presión de perfusión que pues es indirecto para saber el flujo sanguíneo cerebral. Si hay esta disminución de presión de perfusión cerebral o de flujo sanguíneo cerebral, pues nos va a llevar a la isquemia cerebral, ¿sí? Hay un aumento de la presión arterial sistólica, hay aumento de volumen intracraneal y esta misma respuesta refleja, pues, ¿qué nos va a ocasionar? Pues, nuevamente, aumento de la presión intracraneal y ahí entramos en este círculo vicioso, ¿no? Hay disminución de la presión de perfusión perpetuada, disminución del flujo sanguíneo cerebral, sufrimiento cerebral y el desenlace, pues es infarto o muerte encefálica. Entonces, este círculo maligno, hiperagudo, ¿sí? Se tiene que romper, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues muchas veces manejo médico, pero en algunos en los que no responden a manejo médico, pues a través de una cirugía, ¿no? Veremos al final. Signos y síntomas del cuadro de hipertensión intracraneal. Vean, cefalea, vómitos, papiledema, que ustedes ya pues conocen estos datos clínicos, ¿no? Vómitos, papiledema, pues eso es característico, ¿no? En pediatría se conocen como vómitos en proyectil, ¿no? Así es como se describen, ¿no? Puede haber pensamiento lento, confusión mental, hipertensión, convulsiones, ¿sí? Bradicardia, o bien en los niños taquicardia, trastornos respiratorios, constipación, y de aquí es donde se saca la tríada de Cushing, ¿sí? Que es hipertensión, bradicardia y alteraciones respiratorias. Esta tríada se presenta en casi el 50% de los pacientes con hipertensión intracraneal severa. No en todos, es real, pero cuando se presenta, pues debemos de pensar en esta situación, ¿no? Muchas veces los pacientes pues ya están intubados, es una situación, una condición grave, como lo vimos a la primera diapositiva, es una situación grave, una verdadera urgencia médica, y ya están intubados, ¿no? Entonces, muchas veces solo podemos asomarnos a ver las pupilas, ver cómo está la presión
arterial, ver cómo está la frecuencia cardíaca y bueno, seguramente tuvo un trastorno respiratorio y un deterioro neurológico, por lo cual el paciente está intubado. Aprovecho este último comentario para que ustedes indaguen bien, porque a veces en los servicios de urgencias, pues el paciente está con Glasgow de 12, 11 o más, pero pues broncoaspira, convulsiona, ¿no? Entonces lo intuban para protección de la vía aérea. Entonces, no tenía un deterioro neurológico severo, pero fue por protección de la vía aérea. Entonces, muchas veces hay que investigar por qué está intubado, ¿sí? Si fue por deterioro neurológico o por un deterioro respiratorio o por protección de la vía aérea, ¿no? Bueno, signos y síntomas, aumentos de la circunferencia craneal, fontanela, esto en pediatría, fontanelas abombadas y tensas, el signo del sol poniente o el sol naciente, ¿sí? Lo veremos en hidrocefalia. Va a haber aumento de la red venosa epicraneal y un macrocráneo asimétrico sin masa hemisférica antes del cierre de las suturas, ¿no? El estudio de papiledema, bueno, de fondo de ojo para diagnosticar, pues precisamente si hay o no hay. Ok. El estudio del líquido cefalorraquídeo también nos puede ayudar, ¿sí? Y bueno, aquí vemos el volumen del líquido cefalorraquídeo, pero bueno, esto es, sobre todo, nos ayuda mucho para ver si hay algún tipo de, pues, de infección, ¿no? ¿Qué otros exámenes vamos a realizar? Bueno, rayos X simple no tiene mucha utilidad, es parte del protocolo, pero generalmente hacemos tomografía simple de cráneo y si se requiere, pues resonancia magnética, algunos otros estudios, ¿no? Algunos potenciales, ¿no? Etcétera, etcétera. Para monitorizar la presión intracraneal hay varios tipos de catéteres, hay algunos que son muy, muy, muy superficiales, ¿sí? Hay otros que ya son un poquito más invasivos, que son epidurales, otros que están en el espacio subdural, este es epidural, otros que puedan estar aquí en el espacio subdural, ¿sí? Subaracnoideos, ¿sí? O de los que más se utilizaban eran los parenquimatosos, ¿sí? Los sensores de presión intracraneal. El problema de estos es que con cualquier movimiento se descalibraban fácilmente, ¿sí? Había que llamar al técnico nuevamente. Estos son, digamos, de renta, estos equipos, ¿no? Para la mayoría de hospitales. Y los fontanelares y los que más actualmente se están utilizando son los intraventriculares, ¿sí? Los que vienen del ventrículo, ¿sí? Se insertan al ventrículo y pues nos ayuda en dos situaciones, tanto para el drenaje del líquido cefalorraquídeo, para disminuir esa presión intracraneal, como para la medición pues de la misma, ¿no? El tratamiento pues tiene que ir desde la posición de la cabeza, que no tenga una hiperflexión, una hiperextensión, que tenga una posición pues semifowler, ¿no? En 30 a 45 grados, restricción hídrica, hiperventilación, ¿sí? Manitol, ¿sí? Como diurético osmótico, ¿sí? Furosemide, desde luego los parámetros del ventilador, el gasto cardíaco, el control adecuado de la presión arterial, el balance hidroelectrolítico y el balance ácido básico. Si se fijan, todo esto pues es ante un cuadro grave, pues esto es manejo de una unidad de cuidados intensivos. En caso de que el cuadro sea debido a un absceso o a un tumor, pues los esteroides juegan un papel muy, muy importante para disminuir el edema perilesional, ¿de acuerdo? Perilesional, en lo que, bueno, se hace la valoración por neurocirugía, es importante iniciar con los esteroides. Lo que más utilizamos intrahospitalariamente, pues es la dexametasona. Medidas extremas, pues es llevar a coma barbitúrico, ¿no? Coma inducido,
digamos ya el medicamento, pues es decisión final de varios aspectos, desde el punto de vista predilecto del médico tratante, de la disponibilidad de medicamento que se cuente, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que un cerebro que está dormido, ¿sí? Es un cerebro que se repara más fácilmente a que si está combativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entra en marcha el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Aquel que repara, ¿sí? Y en cambio, si está despierto, si está estresado, ¿no? El cuerpo, pues se va a disparar el efecto del sistema nervioso simpático y eso no va a ayudar. Entonces, pacientes severos, ¿sí? Eh, deben de estar pues con medidas extremas, ¿no? Coma barbitúrico, coma inducido, para que entre en marcha el sistema nervioso parasimpático. ¿Cuál es la indicación neurológica para intubar a un paciente? Acuérdense que Glasgow menor a 9, ¿sí? Que es lo mismo que Glasgow de 8 o menos, ¿sí? Glasgow de 8 o menos, que es lo mismo que Glasgow menor a 9, ¿sí? La hipotermia es otra medida, ¿sí? Es otra medida que también se llega a utilizar, y las craniectomías descompresivas, ¿de acuerdo? Craniectomías descompresivas, ¿por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en un traumatismo craneoencefálico o en un AVC hemorrágico, pero sobre todo en un traumatismo craneoencefálico, pues no hay fracturas, puede haber hemorragia subaracnoidea, pero no hay grandes hematomas, pero el puro edema, ¿sí? El puro edema es el que está causando toda esta condición, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues darle espacio al cerebro para que no esté apretado, le quitamos presión. ¿Cómo? Pues con una gran craniectomía, pues que es descompresiva, ¿sí? Acuérdense que ya es una medida extrema, ¿no? Hay ciertas descripciones de las horas y de los días. Tenemos un pico de edema alrededor del quinto día, ¿sí? Entonces, es bien importante que lo tomemos en cuenta tanto para la médula espinal como para el encéfalo. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? No, Doc. No. Nada. Me queda poca pila, jóvenes. Bueno, vamos a darle hasta donde me dé. Repasen su libro, acuérdense que tienen ahí el CTO, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Doc, ya lo tenemos. Gracias. Ay, esa que acabo de cerrar estaba interesante. Bueno, eh, esto que les voy a mencionar es muy, muy relevante. A ver, déjame ver si no viene acá. Déjenme ver si no viene aquí. No. Bueno, ¿cuáles son los componentes intracraneales? ¿Cuáles son los componentes intracraneales? El líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, sí, en un 10%, muy bien. ¿Qué otro? Parénquima cerebral. Parénquima cerebral en un 80%. ¿Quién habla? Joseph. Ujú. ¿Y quién más? La sangre. Y la sangre, ¿de acuerdo? En otro 10%. Entonces 10, 80 y 10%. Estos están en un balance adecuado en condiciones normales.
Si uno aumenta, Joseph, el otro, ¿qué pasa con el otro componente o los otros dos? Para compensar, Disminuirán. disminuirán, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si los tres componentes están aumentados? Pues Habrá es aumento algo, de la... Ah, perdón. es algo catastrófico que nos puede llevar a la muerte encefálica. ¿De acuerdo? Es algo catastrófico. Entonces, si un componente aumenta, los otros tienden a disminuir, pero pues en algunas situaciones, pues sí puede ser totalmente catastrófico. Un ejemplo de aumento de líquido cefalorraquídeo, ¿cuál sería? La hidrocefalia. La disminución. La hidrocefalia. Un aumento del componente sanguíneo, ¿cuál sería? Un hematoma. Un hematoma. Parenquimatoso. Un hematoma. Pues en cualquiera de sus versiones, ¿no? Un hematoma, lo dejamos ahí. Y un aumento de parénquima cerebral. Un tumor. Un tumor. Ok. ¿Qué otro? Más frecuente. Que acabo de mencionar. ¿Algo? El infarto cerebral. No, el infarto no. Otro. Herniación, tal vez. El edema cerebral. Sí, es un aumento del parénquima. ¿Por qué? Porque está hinchado, ¿no? ¿No es verdad? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doc. Bueno, ahora no sé por qué no puedo poner esto en grande. ¿Sí se ve o no se ve? Sí, sí se logra observar. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de muerte encefálica, cuando lamentablemente pues no se pudo romper ese circuito maligno, ese círculo vicioso por algún motivo, no había terapia intensiva, no se diagnosticó a tiempo, no se trató a tiempo, no había neurocirujano, estaba muy lejos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso pues nos va a llevar a una isquemia perpetuada, a un infarto global, y eso se denomina muerte encefálica, ¿no? El paciente, como vamos a ver, pues legalmente ya tiene criterio de muerte y pues el corazón, todos los órganos que aún se consideran vitales, pues están en buenas condiciones, pero simple y sencillamente el encéfalo, pues ya fue, ¿no? Entonces eso se llama muerte encefálica y con eso nosotros podemos realizar nuestro certificado de defunción, ¿no? Evidentemente, pues ya no debe de estar conectado a un ventilador, ¿no? Pero entonces aquí entran varios aspectos relevantes, culturales, ¿no? Religiosos, estos últimos, por ejemplo, en estas fechas de noviembre, de inicios de noviembre, donde pues todo el mundo habla de la muerte, se venera la muerte, ¿no? Recordamos a nuestros muertos, parecen ser épocas muy festivas y en donde pues nos hace recordar la muerte de otras personas, pero no pensamos en la muerte propia, ¿sí? O muy pocas veces lo hacemos. Se mete uno también en temas morales y éticos, ¿sí? Y desde luego en temas legales, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la desconexión del ventilador en algunos países, pues no está todavía como tal legalizada, ¿no? Entonces, influyen varios aspectos, ¿no? Entonces, la historia, híjole, aquí se me voy a ir un poco más rápido, ¿no? Pero, por ejemplo, los judíos ponían el acento en la respiración, ¿sí? La ausencia de respiración, pues era igual a muerte. Ahora ya sabemos que pues, puede ser un paro respiratorio y tampoco necesariamente estar muerto.
Los griegos la daban la vida en el corazón, sin latidos cardíacos, pues hay muerte. Y si bien sí se relaciona, pero ahora ya vemos que hay marcapasos, etcétera, etcétera, pues que no necesariamente eso, ¿no?, va a ser cierto. Platón concebía la muerte como la separación del alma con el cuerpo. Galeno decía que el propósito de morir seguía dos vías: la vía ascendente, donde había pérdida del espíritu vital, y terminaba por la pérdida del espíritu intelectual, ¿no?, muerte cerebral. Y la vía descendente, que se inicia por la pérdida del espíritu intelectivo y finaliza con el paro cardiorrespiratorio, finalmente pues cardiorrespiratorio, ¿no? Maimónides, filósofo medieval, planteó por primera vez la importancia del cerebro en la vida humana, cuando observó que las personas decapitadas, pues todas morían. Parece algo lógico, pero en aquel tiempo, pues no era así, ¿no? Y eso porque veían, por ejemplo, pues ustedes han visto, no sé, gallinas que les cortan la cabeza y siguen caminando, ¿no? Bueno, eso es otro tipo de circuitos, ¿no? Pero en el ser humano, pues no es así, ¿no? Puede haber ciertos movimientos, aún, digamos, reflejos, ¿no? Aún con muerte encefálica. Eso lo vamos a ver y es muy, muy interesante. Bueno, esta es, digamos, la historia de los criterios diagnósticos de muerte encefálica, cómo fue, digamos, tanto en Alemania como en Francia, como en Harvard, ¿no? Cómo se fueron llevando a cabo esa descripción de esos criterios, ¿no? De muerte encefálica, criterios en Minnesota, del Reino Unido, ¿no? Entonces, de la Academia Americana de Neurología, y casi nosotros como mexicanos casi les copiamos todo esa literatura a los gringos. Entonces, para México se puede considerar muerte cerebral o muerte encefálica cuando existen los siguientes signos: pérdida permanente e irreversible de la conciencia y de respuesta a estímulos sensoriales, ¿no? Entonces, eso de irreversible, pues es un criterio, ¿no? Ausencia de automatismo respiratorio y evidencia de daño irreversible del tallo cerebral, manifestado por la reflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares y de respuesta a estímulos. Pues la muerte encefálica, ¿no? Y generalmente se agrega pues una causa catastrófica, ¿no? Existe una guía larga y una guía rápida de práctica clínica de muerte encefálica para los que gusten ampliar el tema. Y la definición, pues nuevamente, es pérdida irreversible por una causa conocida, ¿sí?, de todas las funciones estructurales neurológicas intracraneales, tanto de hemisferios cerebrales como de tronco encefálico. Por lo tanto, la definición o la palabra correcta debe decirse muerte encefálica, no muerte cerebral, porque el cerebro hace referencia a las estructuras diencefálicas y telencefálicas, ¿sí? Mientras que el encéfalo, pues son esas tres divisiones, ¿no? Es el cerebro, es el tallo cerebral y es el cerebelo, ¿no? Entonces, digamos que la palabra correcta debería ser muerte encefálica, no muerte cerebral, ¿no? Como les dije, les copiamos todo a los gringos, y allá brain, pues significa cerebro, pero también brain significa encéfalo. Aquí en nuestra literatura, pues tienen significados similares, pero no es lo mismo, ¿sí? Terminología, ¿sí? Es mejor, y lo que les decía, el término de muerte encefálica, pero hay que hacer diagnósticos diferenciales con estados de coma, estados vegetativos persistentes, estados de mínima conciencia, estados de encerramiento, ¿no? O encarcelamiento. En cuanto a los datos epidemiológicos, el 14% de los pacientes que mueren en una sala de terapia intensiva, una unidad de cuidados intensivos, lo van a hacer de muerte encefálica. El 30% de las unidades de cuidados intensivos neuroquirúrgicos o neurológicos, pues el 30%, ¿no? Se dobla ese porcentaje. Solo el 39% de los pacientes que tienen diagnósticos de muerte encefálica y no son donantes
se desconectan del ventilador. O sea que se siguen manteniendo, ¿sí? Pues con las medidas cuando ya esa persona pues ha fallecido, ¿no? En términos legales. Etiología, la muerte encefálica implica siempre la lesión estructural del encéfalo, que en gran parte de los casos puede ser primaria, ¿sí? Menos del 15% de las lesiones encefálicas son globales, supratentoriales e infratentoriales, casi siempre secundarias a un paro cardíaco o respiratorio que provoca anoxia y con menor frecuencia debidas a infecciones, edema celular, ¿no? Trastornos hidroelectrolíticos. Y la fisiopatología, pues ya veíamos, esta parte inicial del algoritmo me parece muy relevante porque nos habla de una lesión catastrófica. ¿Cómo puedo saber si una lesión es catastrófica? Ya lo mencioné. ¿Quién me dice? Cuando el líquido cefalorraquídeo, la sangre y el parénquima cerebral estén aumentados, ¿no? Exactamente, eso es lo que quería que me contestaran. Al igual que si tengo una desviación de la línea media de más de 2.5 centímetros, ¿sí? Esos dos parámetros pues son catastróficos, ¿no? Entonces, pues ya de entrada yo ahí sé que el paciente pues ya pues tiene un pobre pronóstico, ¿no? Quizás se le ofrezca antes de que llegue a ser demostrada la muerte encefálica algún tipo de medida extrema de neurocirugía, pero pues sé que el pronóstico pues es malo, ¿no? Es malo, es catastrófico, al igual que la lesión, ¿no? Esta lesión nos lleva a un edema global, ¿sí? Elevación de la presión intracraneal, y ya veíamos los mecanismos fisiopatológicos, ¿sí? Se iguala la presión de perfusión cerebral y la PIC, y esto nos hace un cortocircuito de flujo sanguíneo a nivel intracraneal, ¿sí? Donde pues la sangre o la presión de la sangre que viene desde el corazón asciende por los grandes vasos, por la subclavia, por el tronco brachiocefálico, por las carótidas primitivas, luego las carótidas se bifurca, se divide una externa y una interna, y sobre todo esta interna, ya, al igual que el sistema vértebro-basilar, ya no tienen cómo vencer esa presión dentro del cráneo, ¿no? Ya está muy apretado, ya no cabe más, ¿no? Ya la sangre ya está todo cerrado, ya esa presión arterial con la que bombea el corazón ya no vence la presión intracraneal, y entonces viene ahí el cortocircuito, ¿no? Deja de llegar sangre al encéfalo, ¿no? Ya no es capaz de cruzar la unión cráneo-cervical, ¿no? Y pues viene un infarto global, ¿de acuerdo? Todo eso es muerte encefálica. Ahora, el diagnóstico, pues es importante realizarlo de manera rápida por dos causas. Uno, pues es para retirar todo ese tratamiento ya ocioso, ¿sí? Y que pues además tiene costos emocionales y costos en cuanto económicos a las instituciones que a todos pues nos cuesta, ¿no? Evitar el mantenimiento prolongado y optimizar el manejo de un donante multiorgánico. Esto es bien importante, ¿no? Esto es bien importante, el donante, ¿no? Que realmente esta es la finalidad del conocimiento de la muerte encefálica y de diagnosticarla precozmente antes de que haya alguna infección u otra complicación en algún órgano blanco, porque muchas veces apenas tuve un caso, accidente en motocicleta, ¿no? Sin casco, ya saben cómo es la raza, o un casco de bicicleta, no sé, pero vienen en moto más de 100 kilómetros por hora, se estampan con otro vehículo, con el pavimento o con un poste, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya traen un mecanismo de alto impacto, hay edema global, ¿sí? Y pues muerte encefálica. Puede haber epidural, fractura, hemorragia subaracnoidea, contusiones por todos lados del encéfalo, ¿sí?
puede haber fracturas costales, lo que ustedes gusten y manden, huesos largos, pero muchas veces el hígado, los riñones, las córneas, el corazón, pues todo eso son potencialmente órganos de procuración, ¿sí? Entonces, por eso es relevante hacer este tipo de diagnósticos. Pues obviamente para el familiar siempre va a haber una situación de negación en primera instancia, pero esto se debe de tratar muy particularmente cada caso, y ver quiénes sí son potencialmente donadores, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? La tarea va a ser de que ustedes hagan una reflexión, una introspección, porque los que generalmente son buenos candidatos a donación de órgano, pues son los jóvenes, ¿no? De 20 a 35 años, hasta 40 años, eh, pues son los que potencialmente pueden tener órganos en mejores condiciones, ¿no? Sin enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Y además, pues el accidente automovilístico lo vamos a ver más adelante, el día de mañana, pues es una causa de muerte frecuente en su grupo de edad. Yo ya rebaso los 40, pero digamos que entre los 20 y los 35 años, el accidente automovilístico, pues es la primera causa de muerte en la población joven, ¿no? Entonces, pues ahí les encargo esa tarea. Hablen. A veces hasta el tema, fuera de estas fechas de Día de Muertos, el tema hasta parece, no sé, hay muchas nubes, telarañas mentales y ambigüedades, ¿no? O contradicciones. Por un lado, festejamos estas fechas. Por otro lado, si ustedes quisieran platicar con sus padres, hermanos, familiares de su propia muerte y las decisiones que tomen, pues más de uno, de un padre les va a decir, ay, están locos, estás loco, no hables esas cosas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Bueno, Sí, entonces esa es la tarea. Esa es la tarea que ustedes deben de, digo, no se les desea, ¿no? Pues como a ningún paciente con muerte encefálica, pero que ustedes tomen conciencia de que sí o no quieran ser donantes, se respeta, aquí a nadie se les incita o se les obliga, pero sí al final ellos son los que en algún momento tendrán que tomar esa decisión y qué mejor pues en base a un conocimiento pues previo, ¿no? Bueno, son temas que se deben de tocar, ¿no? A veces sí son un poco difíciles, pero bueno, debemos de externar nuestra intención, ¿no? Nuestra intención. Y ya hay muchos más que incluso pues llegan a traer su pulsera o su placa, ¿no? Ya se clavan más en el asunto y pues sí llegan a, pues hasta traer identificación, ¿no? En que en caso de muerte encefálica, pues soy un donante, ¿no? Eso pues también de todo modo se debe considerar a la familia, ¿no? Pero pues sí es importante. Porque parece muy lejano, pero todos los que se suban a un auto o a una motocicleta, pues estamos en algún riesgo, ¿no? Riesgo inherente propio de utilizar pues nuestros vehículos y ni siquiera por nuestra, ¿cómo diré? Culpa, por nuestra culpa, sino a veces por distracciones de otra índole o por fallas mecánicas o no sé, alguna situación natural, se cruza un animal en la carretera, algo, y pues quieres desviarlo, no matarlo, y pues termina uno accidentado, ¿no? Entonces, pues sí, es una situación que debemos de concientizar y por eso también este es motivo de muchas charlas a nivel nacional, ¿no? Porque México es uno de los países desgraciadamente, con más muerte encefálica, pero contradictoriamente con menores índices de donación de órganos, ¿no? Y yo
Yo les comento lo que les acabo de decir porque pues es real, ¿no? Ustedes intenten hablar de su propia muerte cuando estén terminando una comida, una media comida, y ahí me cuentan a ver cómo les va. Pero es esta doble moral, ¿no? Que en estas épocas andamos muy animados de festejar la muerte, pero fuera de estas épocas difícilmente se habla de ella, ¿no? Ahora, ya cambiando de tema, el diagnóstico diferencial, pues hay que descartar consumo de drogas, hipotermia, ¿no? O sea, debemos de descartar la ingesta de sedantes, ¿no? De barbitúricos, dosis altas, ¿no? Todo lo que son intoxicaciones, ¿no? Entonces, por eso es importante que sepan que la definición dice irreversible. ¿Por qué? Porque muchas de estas intoxicaciones, la propia hipotermia, pues todo eso es reversible, ¿no? En cuadros de hipotermia severos, pues incluso el cerebro puede estar silente, ¿no? Un trazo isoeléctrico, ¿no? Y no mostrar signos de vida, ¿no? Pero el corazón sigue latiendo. Entonces, obviamente el encéfalo estar silente, pues no va a tener ninguna respuesta cerebral, pero al revertir esa hipotermia, bueno, pues se va a recuperar o se podría recuperar, independientemente del daño cerebral, se podría recuperar esa persona. Entonces, es importante, pues, tomar en cuenta que estas deben ser irreversibles, ¿no? Y para eso, pues, hay que descartar causas reversibles, ¿no? Ya decíamos, el choque, la hipotermia, ¿no? La hipotensión arterial también, todo eso, pues, hay que revertirlo, ¿no? Hay varios grados de hipotermia, leve, moderada, severa, ¿no? Donde pues ya prácticamente haya reflexia y el trazo en silencio eléctrico, ¿sí? Y dependiendo los grados que se tengan, ¿no? Esta foto la tomé yo hace unos años cuando escalé la mujer dormida, el Iztaccíhuatl, y hubo una tormenta invernal, ¿no? Bueno, hubo una tormenta, no esperada por los organizadores, y estuvimos a menos 20 grados, ¿no? Donde pues realmente sí vas sintiendo pues todo este tipo de mecanismos, ¿no? Todo esto, ¿no? Y si se perpetúa, si uno se deja de mover, pues vas a llegar a una hipotermia severa, ¿no? Entonces, siempre pongo esa foto porque me acuerdo de esa, no fue la última que escalé, la última que escalé fue el Pico de Orizaba, pero sí fue una de las últimas porque ya empecé a hacer un poquito más de neurocirugías, ¿no? Entonces antes tenía un poco más de ocio en la época de la residencia. Bueno, diagnóstico diferencial, la hipoglucemia, ¿no? Las alteraciones renales, todo eso, o sea que prácticamente para hacer muerte encefálica, pues debemos descartar todo lo metabólico, todo lo térmico, ¿de acuerdo? Entonces, pues no es a veces sencillo, ¿no? El diagnóstico de muerte encefálica, pues tiene prerequisitos y criterios clínicos. Los prerequisitos es establecer la causa inmediata y que sea irreversible del coma, ¿no? Alcanzar una temperatura corporal normal, mantener la presión arterial sistólica normal y pues hacer el examen neurológico. Y los criterios clínicos, coma, ausencia de reflejos de tallo y la apnea. Ok. Establecer la causa inmediata e irreversible, pues el coma debe ser estructural, de una etiología conocida y carácter irreversible. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? La enfermedad vascular cerebral, el traumatismo cráneoencefálico y las encefalopatías posanóxicas. Debe existir evidencia clínica y o constatación por imagen de lesión grave del sistema nervioso central compatible con la muerte encefálica. Las causas de muerte. Digamos que esta es una tomografía normal. Y esta es una con anoxia cerebral, ¿sí? Donde pues ustedes ya pueden ver todo negro, el diencéfalo, así como el tallo cerebral, conservándose un poquito el cerebelo, pero pues con estas dos afecciones
tallo cerebral y cerebro, pues es el diagnóstico de muerte encefálica. Nuevamente vemos una tomografía pues normal y aquí vemos una hemorragia cerebral, ¿no? Con destrucción del parénquima, coágulos en diferentes fases, desplazamiento de más de 2 centímetros de la línea media, ¿no? Aunque el paciente se ve que tiene mucha atrofia, ¿sí? Pero esta es una hemorragia pues catastrófica, ¿no? Nuevamente vemos una tomografía normal y una hemorragia subaracnoidea. Vean la tonalidad del encéfalo, ¿sí? ¿Por qué se puso negro? Porque ya está infartado de manera global. ¿Por qué? Porque se hinchó el encéfalo, ¿sí? Y tuvo esa consecuencia. Una tomografía normal y un traumatismo craneal, ¿sí? Este es el que es muy frecuente en jóvenes, ¿no? Una fractura de cráneo por un traumatismo de alto impacto, ¿no? Accidente automovilístico o de bicicleta también, ¿no? He tenido varios pacientes ahí, sobre todo en la zona de allá de Tehuacán, con fracturas, ¿no? De cráneo, hematomas epidurales, subdurales, ¿no? Contusiones hemorrágicas. Vean el cerebro, cómo se ve todo hinchado. ¿Cómo sé que está hinchado? Porque ya no veo los surcos, ¿sí? Ya no veo los surcos, sé que el cerebro está hinchado, desplazamiento de la línea media, y esta si bien es una causa reversible, pero muchas veces se diagnostica tarde. Una causa de meningitis, hablábamos de meningitis, ¿sí? Y pues también edema cerebral severo, ¿no? Entonces, hay una injuria neuronal, un edema neuronal, aumento de la presión intracraneal, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, y este es el circuito que lamentablemente pues nos lleva a precisamente un cortocircuito encefálico, donde ya no va a haber flujo sanguíneo cerebral y la muerte encefálica. ¿Esto para qué es? Esto es para el diagnóstico, ¿sí? Bueno, la anatomía cerebral, hablando del sistema reticular activador ascendente, pues tiene la corteza, como componentes la corteza cerebral y el tallo cerebral, y este sistema reticular activador ascendente, ¿no? Que es el que nos va, pues de alguna manera, ayudar a despertar, ¿no? En la corteza cerebral, pues es donde tenemos principalmente la conciencia, ¿no? Aunque es todavía mucho más complejo que eso, la conciencia. El mesencéfalo a través la exploración del tercer nervio craneal y la función pupilar y esos movimientos oculares, vamos a, ¿sí? A nivel del puente, pues tenemos el cuarto, el quinto, el sexto nervios craneales, donde si el paciente tiene aún movimientos conjugados, pues está íntegro. Si tiene reflejo corneal que se da por el quinto nervio craneal, pues está íntegro el puente. Si ya no los tiene, pues ya no está íntegro. Y por último, a nivel del bulbo raquídeo o médula oblonga, lo que valoramos es el noveno y el décimo con los reflejos faríngeo y traqueal, nauseoso y de la tos. Si están presentes, quiere decir que aún tiene integridad de esa región. Si ya no lo tiene, pues ya no está íntegro. ¿Cómo haremos el diagnóstico? Pues explorando cada uno de esos reflejos, ¿no? De pupilares, ¿no? El reflejo corneal y el de la tos y el nauseoso, ¿de acuerdo? Requisitos de muerte encefálica, ya veíamos, ¿sí? Ya no lo repetiré. Aquí pues se va desglosando uno por uno, que por cuestiones de tiempo y de batería, me voy a ir un poquito más rápido. Me voy a detener en esto, donde la exploración tiene que ser, pues, explorando el dolor, explorando los reflejos del tallo, la prueba de atropina, la prueba de apnea, y puede existir actividad motora espinal en la muerte encefálica, ¿sí? Pero pues el paciente ya tiene muerte cerebral. Exploración analgésica, ¿sí? Estímulos dolorosos, puede ser en el lecho ungueal, ¿sí? O en reflejo supraciliar, o la maniobra de Foix, que es el ángulo mandibular, ¿sí?
esas son las pruebas, ¿no? que realizamos, ¿no? También el labio superior es otra maniobra, ¿no? ¿Qué está proscrito? ¿Qué no debemos hacer? Pues llegar y si sea hombre o mujer, muchas veces la práctica era pellizcar el pezón, ¿no? O con nuestros nudillos hacer un estímulo nociceptivo a nivel del esternón, ya no se hace. Pellizco sobre la cara interna del brazo o del muslo, tampoco ya se debe de realizar, ¿sí? Son situaciones que están pues proscritas, ¿no? Hay otras, digamos, ustedes lo saben, en la escala de coma de Glasgow, la de corticación y pues la de cerebración, ¿no? Que pues aquí nos muestra cada una de ellas, ¿no? ¿Cómo hacemos la exploración de los reflejos del tallo? Pues obviamente con el fotomotor, ¿sí? Viendo el diámetro pupilar, si responde al estímulo, ¿no? Acuérdense que el reflejo fotomotor depende del segundo nervio craneal, que es el óptico. Obviamente el óptico pues recibe la luz, ¿no? A través de la retina y todo el nervio óptico, ¿no? Tiene que ver con el núcleo de Edinger-Westphal, que nos regresa una respuesta hacia los músculos ciliares. Me voy a quedar. Y pues ahí se produce la contracción de la pupila, ¿no? Entonces, pupilas dilatadas, arreflécticas, pues son sugestivas de muerte encefálica, ¿no? El reflejo corneal, ¿sí? Pues generalmente lo hacemos con un algodoncillo, con una gasita, ¿no? Dice el librito, el manual, que es pues en la córnea, ¿no? Hay que hacerlo delicadamente y pues estimular también parte de la esclera, es lo que generalmente yo hago porque muchas veces la córnea la podemos lacerar con tanto reflejo, ¿no? Con tanto estímulo. Entonces, y acuérdense que la córnea pues es un tejido que va a ser potencialmente para donar. Los óculos cefálicos. Ahora les mando un video de cómo se realiza este tipo de estímulo, ¿no? Movimiento pasivo de la cabeza, ¿no? Para un lado, para el otro. Si el paciente tiene la mirada fija, pues ese paciente pues ya tiene muerte encefálica, ¿sí? Los famosos ojos de muñeca. Los oculovestibulares son los que les voy a mandar, es instalar pues agua en el conducto auditivo, 50 mililitros de solución fría, se mantienen los ojos abiertos y ahí vemos la respuesta durante 1 minuto. Pasados 5 minutos lo hacemos en el otro oído. La respuesta natural tiene que ser que a la hora de instilar, pues el paciente o los ojos tienden a ver el estímulo, ¿sí? Mirar hacia el estímulo. En caso de muerte encefálica, pues la mirada está fija. Reflejo nauseoso, metiendo y sacando el tubo para estimular pues ese reflejo, la tos, ¿no? Y a través de una batelenguas también tratar de tocar la úvula, ¿no? Tu oxígeno, ya lo comenté, la prueba de atropina y finalmente la prueba de apnea, ¿no? En la prueba de apnea lo desconectamos 5 minutos y hay que tomar pues previamente una gasometría y posteriormente a la prueba se toma otra. Si hay alteraciones del CO2, ¿sí? Concentraciones por arriba de 40 de CO2, pues ahí se hace el diagnóstico, ¿no? Y desde luego observamos en la prueba de apnea pues que no tenga respuesta ventilatoria o esfuerzo respiratorio, ¿no? Y esta es la actividad refleja de la médula espinal, el signo de Lázaro, ¿no? Aquí lo vamos a ver. Vean estos movimientos reflejos, ¿sí? El paciente ya tiene muerte encefálica y vean cómo tiene esos movimientos, ¿no? Entonces no quiere decir que esté vivo, ¿no? O que no tenga muerte encefálica. La muerte encefálica es legalmente aceptada como la culminación de la vida. El diagnóstico de muerte encefálica es esencialmente clínico,
y las pruebas auxiliares son de gran ayuda, pero en sí mismas no establecen el diagnóstico de muerte encefálica, y el diagnóstico oportuno favorece los programas de trasplantes. Agrego aquí en pruebas auxiliares de diagnóstico. Generalmente cuando yo ya tengo mi diagnóstico clínico de muerte encefálica, solicito una angiotomografía, ¿sí? Una tomografía no solamente con medio de contraste, sino con protocolo angiotomográfico, que pues consiste en la inyección potente, digamos, del medio de contraste y a una velocidad que es diferente a la tomografía contrastada. Y pues ahí se ve ya con las reconstrucciones que nos hacen en 3D, pues se ve cómo se amputan las carótidas, cómo se amputan la basilar, las arterias vertebrales, y ya no hay flujo intracraneal, ¿sí? Puede existir flujo colateral o puede existir flujo de la carótida externa, pero bueno, no tiene ninguna injerencia en el encéfalo. Conclusiones: al tratarse la muerte encefálica, la persona, al constatarse la muerte encefálica, la persona habrá muerto para efectos legales. Los vivos que vivan y los muertos que tengan muerte encefálica, pues que donen. Bueno, ahí le dejamos porque ya me quedé sin pila. ¿Duda? De momento no, Doc. También No, viene en su CTO. También viene en su CTO. ¿Sale? Para que se pongan acuérdense de sus apuntes, de todo lo que estamos viendo en estas clases. Y los apuntes, no se los dijo Ángel, pero pues son a mano, ¿eh? No son a computadora, son a mano. Y si no tomaron apuntes de las clases previas, bueno, tomen apuntes de su manual de CTO, pero a mano, ¿de acuerdo? Y pues nada más. Luego les enseño cuando veamos la clase de traumatismo raquimedular, ¿no? Les enseño estas que tengo por acá. Doc,